He trabajado como enfermera en múltiples hospitales y centros de salud. Antes del hospital donde trabajo actualmente, estuve empleada en un geriátrico a 30 minutos de mi casa. Tenía experiencia trabajando con pacientes mayores, así que esto no era nada nuevo para mí. Llevaba trabajando allí solo un par de semanas, y pronto entenderán por qué. Esto ocurrió en mi penúltimo turno en el hospital. Al inicio de la noche, no tenía idea de lo que vendría. Estaba en el turno de noche, funcionando con muy poco sueño. Me habían asignado a la sala de Alzheimer, y los pacientes de esta sala me adoraban. Como una mujer joven de 20 y tantos años, debía haber sido un soplo de aire fresco para estos residentes ancianos que a menudo quedaban a la deriva en sus propios pensamientos. Mi presencia los anclaba al presente, ofreciéndoles una sensación de conexión. Esa noche estaba lidiando con varios pacientes, pero una resaltaba, se llamaba Elena. Esta era mi primera noche atendiéndola, y no paraba de hablarme de las voces que escuchaba y del hombre vestido de negro que estaba parado en la esquina de su habitación. La otra señora en la habitación había pedido que cerraran su cortina, probablemente para evitar la charla de Elena. Esa señora era dulce, sonreía cada vez que me acercaba, pero era olvidadiza y no hablaba mucho. A las 11 de la noche, la mayoría de los pacientes estaban dormidos, excepto Elena. Cada vez que entraba a su habitación, ella estaba aterrada, afirmando que el hombre de negro la estaba mirando fijamente. Su miedo empezaba a inquietarme. Realmente creía que en su mente, estas cosas eran reales. Simpatizaba con ella, imaginando lo aterrador que debía ser. Aún así, hice lo posible por calmarla y ayudarla a dormir. No quería encender el televisor para ser considerada con su compañera de habitación. En cambio, tomé las manos de Elena, la tranquilicé y le dije que respirara. Le recordé que no estaba sola y que yo estaba a solo una llamada de distancia. Esto pareció calmarla, y la siguiente vez que revisé, estaba dormida. Una vez que la mayoría de los pacientes estuvieron dormidos, la noche se ralentizó. El tiempo parecía moverse en reversa. Alrededor de 1 o 2 horas después, estaba en el cuarto de lencería reabasteciendo mi carrito cuando escuché un ruido. Era extraño porque el cuarto era pequeño, silencioso y yo había cerrado la puerta. Miré a mi alrededor y no vi nada. Entonces, sentí algo como una mano en mi hombro. Miré hacia abajo, salté y grité, pero no había nada allí. Nadie estaba en el cuarto conmigo. Sin embargo, sabía que había sentido algo. Mi corazón se aceleró mientras asomaba la cabeza al pasillo. Estaba completamente silencioso y no había otras enfermeras alrededor. No tuve más remedio que seguir reabasteciendo el carrito. Cuando me giré para encarar la puerta, el corazón se me subió a la garganta. Allí, a través del vidrio, estaba parado un hombre vestido de negro, sonriéndome. Caí al suelo, gritando. El hombre desapareció y segundos después, la puerta se abrió. Una de mis compañeras enfermeras entró, preocupada. Me ayudó a levantarme del suelo mientras le preguntaba, ¿viste al hombre de negro? Ella me miró perpleja y dijo, ¿qué hombre? No hay nadie aquí. Revisamos toda la sala, pero no había nadie vestido de negro. Mis gritos habían despertado a Elena, quien ahora estaba hablando de las voces de nuevo. No sabía que los gritos eran míos. Le pregunté si el hombre de negro había estado sonriendo, y su expresión se concentró. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Incluso con el corazón acelerado, se me detuvo por un instante ante sus palabras. Entonces empezó a gritar, «¡Sáquenme de aquí!». ¿Él viene? Las otras enfermeras se apresuraron a calmarla. Me trasladaron a otra sala esa noche y terminé yéndome a casa temprano porque estaba muy afectada. Al día siguiente, le envié un mensaje de texto a la jefa de enfermeras, diciéndole que mi próximo turno sería el último. Le expliqué que la experiencia me había traumatizado y que no podía trabajar más en ese edificio. Recibí una respuesta amable, comprendiendo mi decisión. Nunca he sido diagnosticada con ninguna condición mental, y nunca he experimentado alucinaciones. Soy consciente de los efectos de la privación del sueño, pero esto fue más allá de eso.
No sé si mi mente me estaba jugando una mala pasada por lo que Elena había estado diciendo toda la noche, pero la sensación de la mano en mi hombro y la visión del hombre sonriente a través del vidrio, la misma descripción que Elena había dado, fue demasiado real. Este fue uno de esos sucesos sobrenaturales inexplicables. Al menos espero que haya sido una experiencia única en la vida. Hace 3 años, contraje meningitis bacteriana. Vivo en el sur de Florida. No creo que hubiera un brote ni nada parecido, así que no estoy segura de cómo la contraje o de quién pude haberla contraído. Empecé a desarrollar síntomas muy fuertes, dolores de cabeza insoportables, confusión, somnolencia, náuseas y falta de apetito. Pero cuando comenzaron las alucinaciones, supe que tenía algo realmente grave. Estaba acostada y enferma en la cama mientras mi esposo estaba en el trabajo, cuando oí la voz de un niño llamando, «Mamá», desde el piso de abajo. No tenemos hijos. Me arrastré fuera de la cama para mirar hacia el hueco de la escalera y llamé a mi esposo por su nombre. Por supuesto, no respondió porque estaba trabajando. El dolor de cabeza que me dio por ponerme de pie fue demasiado, así que volví a la cama. Por segunda vez, oí una voz que llamaba desde abajo. Dijo, «Hola». Tomé el teléfono y llamé a mi esposo, muy asustada, diciéndole que estaba oyendo la voz escalofriante de un niño dentro de la casa y que creía que estaba alucinando. Él notó lo angustiada que estaba y salió temprano del trabajo para llevarme al hospital. Mientras esperaba que llegara a casa, me cambié el pijama. Mientras lo hacía, tuve que correr al baño a vomitar. En medio del vómito, oí otra voz desde fuera del baño. No pude entender lo que decía, ni pude saber si sonaba igual que la otra voz que había oído. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. No me diagnosticaron hasta que llegué al hospital, y aparentemente, si no se trataba, lo que tenía podía ser muy grave, incluso fatal. El médico me dijo que las alucinaciones eran inusuales, pero no desconocidas en casos como el mío. Me administraron antibióticos por vía intravenosa poco después de llegar al hospital con mi esposo. El médico me dijo que tuve suerte de haber llegado tan rápido porque, si hubiera esperado mucho más, la enfermedad podría haber tenido efectos duraderos o posiblemente haber sido fatal. Mi esposo se quedó conmigo unas horas en la habitación. Me dijeron que tendría que quedarme en el hospital de unos días a una semana, dada la gravedad de mis síntomas. Alrededor de las 10 de la noche, mi esposo se fue a casa ya que trabajaba al día siguiente. La enfermera me dijo que la llamara si tenía algún problema. Aunque todavía me sentía fatal, me quedé dormida rápidamente. Fue entonces cuando empecé a tener este sueño extraño en el que mi ex esposo estaba en la habitación, de pie junto a mi cama, mirándome y hablando. Estaba diciendo cosas horribles sobre mi actual esposo. Me dio una palmadita en la cabeza y dijo que se alegraba de que estuviera bien, y que había venido tan pronto como vio que mi esposo se iba. Luego, se puso a despotricar sobre cómo despreciaba a mi actual esposo y quería matarlo. Siguió frotándome la frente y luego salió de la habitación. A menudo tengo pesadillas con mi ex esposo debido a lo tóxico y abusivo que fue nuestro matrimonio, razón por la cual terminó. Prefiero no entrar en detalles sobre eso. Me desperté en este estado de somnolencia y mareo y miré alrededor de la habitación. Había una silla colocada frente a mi cama de hospital, pero no había nadie sentado en ella. La silla no había estado allí cuando mi esposo se fue. Todavía era medianoche, así que volví a dormir. A la mañana siguiente, la enfermera entró en la habitación. Le conté el sueño extrañamente vívido que había tenido, y ella frunció el ceño. Me dijo que eso no había sido un sueño. Su primo, David, vino a visitarla anoche. Le dije, no tengo ningún primo que viva en este estado. Ella se puso más seria y dijo, bueno, alguien que dijo ser su primo, David, la visitó anoche tarde. David era el nombre de mi ex esposo. Después de explicar esto, la enfermera llamó a un médico. El médico me dijo que los antibióticos podrían haber causado delirio, lo que dificultó mi capacidad para reconocer el sueño de la vigilia. Esto, dijo,
Explicaba por qué oí tan vívidamente lo que David estaba diciendo. Llamé a mi esposo para contarle lo que había pasado, y por supuesto, se puso furioso y preocupado. Volvió a visitarme esa noche después del trabajo. Ese día, le envié un mensaje de texto a David, preguntándole qué demonios estaba pensando al visitarme y cómo sabía que estaba en el hospital. Mi mensaje fue entregado, pero lo ignoró. Le envié un mensaje de seguimiento diciéndole que había oído todas sus amenazas hacia mi esposo, y que llamaría a la policía. Minutos después, respondió diciendo, nunca hice ninguna amenaza hacia tu esposo. Simplemente estuve allí cuando escuché lo que te pasó para asegurarme de que estuvieras bien. Debes haber oído cosas en sueños. Le respondí, mantente fuera de mi vida o volveré a involucrar a la policía. No respondió después de eso. Nunca le conté a mi esposo sobre las amenazas que escuché en mi estado de duermevela porque no sabía si eran reales o no. Con la mezcla de los antibióticos y mis ya extrañas alucinaciones auditivas del día anterior, no me pareció imposible que lo que escuché no fuera realmente lo que se dijo, pero podría estar equivocada. Salí del hospital la semana siguiente. Esto sucedió en 2012. Yo trabajaba en construcción, y estábamos remodelando un hospital viejo que llevaba bastante tiempo cerrado. El lugar había sido construido en la década de 1950, y por lo que nos dijeron, lo habían clausurado a principios de los 2000 por una combinación de problemas de presupuesto e instalaciones obsoletas. Nuestra tarea era transformar el edificio en un nuevo consultorio médico. El trabajo era bastante común, pero las cosas comenzaron a sentirse siniestras tan pronto como entramos al hospital por primera vez. El lugar era un desastre. Parecía que la gente simplemente se hubiera ido de repente y con prisa. Todavía había camas viejas alineadas en las habitaciones, equipo médico esparcido por todas partes, e incluso expedientes de pacientes abandonados en los escritorios. El aire estaba denso de polvo, y preparar el lugar para la renovación. Pero entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Una noche, me pidieron que me quedara hasta tarde para supervisar la descarga de unos equipos nuevos. Ya eran más de las 7 de la tarde, y todos los demás se habían ido a casa. Estaba solo en este enorme hospital oscuro, sin más compañía que una linterna y una radio portátil. La electricidad había sido cortada para la renovación, así que tuve que depender de un pequeño generador para mantener encendidas algunas de las luces de trabajo. Mientras caminaba por uno de los largos pasillos, empecé a escuchar lo que sonaban como pasos detrás de mí. Al principio, pensé que podría ser un eco de mis propios pasos, pero cuando me detuve, los pasos continuaron por unos segundos antes de detenerse también. Me di la vuelta, apuntando con mi linterna al final del pasillo, pero no había nada allí. Solo oscuridad. Le resté importancia y continué con mi inspección, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Unos minutos más tarde, estaba en una de las antiguas habitaciones de pacientes revisando para asegurarme de que los pisos fueran seguros. Fue entonces cuando escuché una voz tenue. Era tan baja al principio que pensé que la había imaginado. Pero entonces, la volví a escuchar, más clara esta vez. Era la voz de una mujer, susurrando mi nombre, Memo. Me quedé helado, con el corazón latiendo a 1000. Miré alrededor de la habitación, iluminando con mi linterna cada rincón, pero no había nadie. La voz volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si estuviera justo a mi lado. Ayúdame. Salí corriendo de esa habitación, sin importarme lo que dejaba atrás. Corrí por el pasillo, pasando por las habitaciones que aún no habíamos tocado, y volví a la entrada principal. Los pasos me siguieron todo el camino, pero ni una sola vez miré hacia atrás. Para cuando llegué a la entrada, estaba jadeando y sudando, a pesar de que era pleno invierno. Rápidamente cerré con llave y esperé afuera hasta que llegó el camión de reparto con el equipo. No le conté al conductor lo que había pasado. No quería parecer un loco. Al día siguiente, le conté a uno de los otros trabajadores lo que había sucedido. Me miró de forma extraña y luego dijo, no eres el primero que experimenta algo así.
Aparentemente, varios de los otros trabajadores habían escuchado voces y visto sombras extrañas moviéndose por el edificio, especialmente en el área donde estaba la antigua morgue. Algunos incluso afirmaron haber visto figuras con batas de hospital deambulando por los pasillos a altas horas de la noche. La gota que colmó el vaso para mí ocurrió aproximadamente una semana después. Estaba trabajando hasta tarde de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Otro tipo del equipo estaba allí, y ambos estábamos terminando algunos trabajos en una de las habitaciones de pacientes. Estábamos recogiendo para irnos por la noche cuando escuchamos un fuerte estruendo proveniente del pasillo. Sonó como si algo pesado se hubiera caído. Ambos agarramos nuestras linternas y fuimos a investigar, pensando que tal vez parte del equipo se había desplomado. Cuando llegamos al origen del ruido, descubrimos que un estante metálico entero se había caído. Lo raro era que el estante había sido atornillado a la pared solo unos días antes, y habría requerido mucha fuerza para derribarlo. No había señales de nadie más en el edificio, y todas las puertas seguían cerradas por dentro. Rápidamente limpiamos el desorden y salimos de allí lo más rápido que pudimos. Después de eso, me negué a trabajar solo en ese hospital. Le dije a mi jefe que si necesitaba a alguien para supervisar fuera de horario, que buscara a otro. Afortunadamente, el trabajo terminó unas semanas después, y no he vuelto a poner un pie en ese lugar desde entonces. Todavía me pregunto qué fue lo que escuché y vi aquella noche. ¿Fue solo mi imaginación, o había algo más siniestro acechando en ese viejo hospital? En el 2007, trabajaba medio tiempo como asistente en un hospital en el centro de Chicago. Tenía 19 años y ayudaba a los pacientes con su atención adecuada, incluyendo comida, agua y chequeos generales. A veces me tocaba lidiar con pacientes extraños y enojados que se sentían con derecho a un trato especial. Esto era más común entre los pacientes mayores, y aunque me molestaba, trataba de entender su situación. La mayoría de los días, estaba corriendo de aquí para allá con comida y bebidas, apenas teniendo un descanso de 1 hora. Un día, mi jefe me informó sobre una nueva paciente que acababa de ser ingresada. Era una mujer mayor, probablemente de unos 75 años, y estaba obsesionada con su hija, Sara. Hablaba de Sara todos los días, diciendo lo dulce que era. Desafortunadamente, Sara había fallecido años atrás, y la mujer nunca superó su duelo. Simpatizábamos con ella y la escuchábamos para apoyarla. Eventualmente, fue trasladada a la UCI a medida que su condición empeoraba, y después de unas semanas, falleció. Mis compañeros y yo nos entristecimos por su muerte y guardamos luto durante aproximadamente una semana antes de volver a nuestra rutina laboral habitual. Un mes después, mientras barría los pisos, vi lo que parecía ser una niña pequeña al final del pasillo. Llevaba una falda rosa y una camisa blanca. Me quedé confundido porque no había niños en el piso, y ya había pasado el horario de visitas. La niña simplemente se quedó parada allí, mirándome fijamente. Cuando me acerqué a ella, corrió hacia una habitación cercana. No podía dejar que una niña vagara en la habitación de un paciente, así que la seguí. Al entrar, encontré la habitación vacía, solo una cama de hospital y un televisor. Llamé a la niña, pero no obtuve respuesta. Sintiéndome escalofriado, revisé el baño e incluso debajo de la cama, pero no encontré a nadie. Reporté el incidente, informando a mis compañeros que había una niña suelta en el piso, y les pedí que estuvieran atentos. Pero a pesar de que varias personas buscaron, nadie pudo encontrarla. La parte más espeluznante fue cuando revisé las grabaciones de seguridad. Me mostró tratando de llamar la atención de la niña, pero no se veía a la niña en las grabaciones en absoluto. Me asusté mucho e informé a mi supervisor, pero él lo desestimó como una broma. No importaba cuántas veces lo negara, se negó a creerme. Hasta el día de hoy, estoy convencido de que la niña que vi era Sara, la hija de la mujer. Me gusta pensar que apareció como un mensaje de agradecimiento por cuidar de su madre. Un compañero me creyó porque él también había visto a la niña unas semanas antes. Me contó que, mientras estaba en el sótano recogiendo suministros médicos,
vio a una niña con una falda rosa corriendo por ahí, lo que lo asustó. No lo reportó, pensando que la gente lo llamaría loco. Desde entonces, no he vuelto a ver a Sara, pero he notado que cosas pequeñas desaparecen en las habitaciones de los pacientes, almohadas, envoltorios de caramelos e incluso botellas de agua. Podría haber sido otro asistente, pero siempre me he preguntado si era ella. He estado trabajando en un hospital general por unos 6 años ya. Por razones de privacidad, no voy a revelar el nombre del hospital, pero esto ocurrió en una zona no muy buena de Filadelfia. Aquellos que viven o han estado por Filadelfia probablemente sabrán de lo que hablo: drogas, alta criminalidad y el sonido constante de sirenas varias veces por semana. El hospital incluso tuvo que contratar policía debido a la violencia armada que ocurría en los alrededores. Tengo 35 años, y aunque mi trabajo es gratificante, puede ser muy estresante, a menudo dejándome exhausto. Trabajo como guardia de seguridad en el hospital, y mi trabajo me lleva a la sala de psiquiatría, a la morgue aquí dentro. Mis turnos cambian constantemente, pero la paga es lo suficientemente buena para mantener un techo sobre mi cabeza. Dada la ubicación del hospital, nuestro contrato de seguridad a menudo es abusado, haciéndonos hacer tareas que probablemente no deberíamos estar haciendo. Una noche, recibí una llamada de la UCI sobre un paciente que había fallecido recientemente. Yo era responsable de embolsar el cuerpo. El difunto era un hombre mayor, probablemente de unos 60 y tantos años. No pregunté cómo murió, ya que eso no era de mi incumbencia. Me puse mis guantes, preparé el cuerpo y lo coloqué en la bolsa para cadáveres. Justo antes de cerrarla, me detuve, mirándolo fijamente. Por alguna razón, me sentí extraño e incómodo. Había lidiado con muchos cuerpos antes, pero este me hizo sentir profundamente perturbado. Después de embolsar el cuerpo, lo arrastré hasta la morgue, siguiendo el procedimiento según las instrucciones, y lo coloqué en el congelador para esperar a la casa funeraria. El protocolo del hospital requiere que permanezcamos en la morgue con el cuerpo hasta que lo recojan. Es una regla que me parece innecesaria, pero la sigo. Cuando llegó la casa funeraria, los llevé al congelador, donde transferimos el cuerpo a su posesión. Suena simple, pero requiere un manejo cuidadoso para garantizar la seguridad. Cuando saqué el cuerpo del congelador, las cosas inmediatamente tomaron un extraño giro. El personal de la casa funeraria afirmó que yo tenía el cuerpo equivocado. Yo estaba confundido. Solo había 2 cuerpos en el congelador, el que acababa de sacar y un joven de 16 años que había sido atropellado por un tren. No había manera de que los hubiera confundido. Después de un tira y afloja, el personal de la casa funeraria se dio cuenta de que sí tenía el cuerpo correcto. Uno de ellos miró la etiqueta, que identificaba claramente al hombre. Pero entonces, cuando abrieron la bolsa para cadáveres, retrocedieron con repugnancia. El hombre que yo había colocado en la morgue ahora estaba contorsionado. Su brazo derecho estaba detrás de su espalda. Yacía sobre su lado derecho, y su brazo izquierdo estaba extendido delante de él. Su boca estaba abierta de forma antinatural y sus ojos estaban saltones. Mi mente se aceleró. ¿Cómo podía ser esto? Yo lo había colocado en la bolsa con los brazos a los costados. Nadie más tenía acceso al congelador excepto yo, ya que era el único oficial de servicio con la llave. No había ninguna posibilidad de que nadie más lo hubiera tocado y yo jamás sería tan irrespetuoso o poco profesional como para manipular un cuerpo de esa manera. El director de la funeraria comenzó a acusarme, preguntándome cómo pude haber dejado el cuerpo en tal estado. Me quedé allí en silencio mientras ellos cerraban la bolsa y se iban. Fui amonestado por mi director jefe por supuestamente manipular el cuerpo, aunque expliqué que no había hecho nada. No quiso escuchar. Hasta el día de hoy, sigo atormentado por el incidente. Es simplemente imposible saber qué sucedió realmente, y no he podido superarlo. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes.
Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.